Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos sumergimos en las páginas de una obra que, la verdad, desde que se publicó, ha generado un debate intensísimo. Hablamos de La Biblia desenterrada, de los autores Israel Finkelstein y Neil Silberman. Es que es un libro que te propone un viaje fascinante. Pero ojo, no es un viaje de fe. Es uno con la arqueología como guía, casi con la pala en la mano. Exacto. Lo que hacen es usar la ciencia para separar la historia de la leyenda en los relatos del Antiguo Testamento. Y esa es justamente la misión de nuestro análisis de hoy. Queremos explorar los argumentos centrales de la Biblia desenterrada. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando la pala del arqueólogo, digamos, choca de frente con narrativas tan fundamentales? Como la de los patriarcas, el éxodo de Egipto. O el mismísimo imperio de David y Salomón. Vamos a desentrañar cómo, según Finkelstein y Silberman, la arqueología está reescribiendo la historia del antiguo Israel. Y es una reescritura que además nos obliga a preguntarnos no solo qué pasó realmente, sino por qué se contaron estas historias de esta manera. Pues entremos en materia, porque la tesis principal del libro es, sin exagerar, una bomba. ¿Lo es? Sostienen que gran parte de la Biblia no se escribió en tiempo real. No es una crónica. Para nada. Afirman que el núcleo histórico, lo que leemos, nació mucho, mucho después de los hechos que narra. Específicamente en el siglo VIII a.C., en el reino de Judá. Y este detalle es crucial. Es la clave de todo. ¿Por qué? Porque según Finkelstein y Silberman, no fue un simple registro, fue un proyecto político y religioso. ¿Un proyecto? ¿Con una agenda detrás? Totalmente. Argumentan que un grupo de escribas, de sacerdotes, de funcionarios de la corte del rey Josías, O sea, la élite de Jerusalén. la élite, se sentaron a crear una gran epopeya nacional. El objetivo era doble y muy claro. A ver. Primero, unificar a todo el pueblo de Israel bajo el mando de Judá y su capital Jerusalén. Claro, legitimar su poder. Y segundo, establecer el monoteísmo como la única forma de culto, eliminar cualquier otra práctica religiosa. Esta composición es lo que los académicos llaman la historia deuteronomista. O sea que para entender las historias, primero hay que entender la agenda de sus autores. Exacto. Hay que leer con esos lentes puestos. Ok, con ese filtro en mente, vayamos a los grandes relatos. Empecemos por el principio. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Claro, las historias del Génesis. La Biblia desenterrada las analiza con lupa y encuentra anacronismos sorprendentes. Es de Abraham, ¿no? ¿Cierto? Pero la arqueología es contundente. Los camellos no se usaron de forma generalizada como animales de carga en caravanas hasta los siglos 8 y 7 a.C. Un momento. ¿Me estás diciendo que poner camellos en la época de Abraham es como poner un celular en una película de la antigua Roma? Es exactamente esa clase de anacronismo. Es una pista enorme. ¿Y qué nos dice esa pista? Nos dice que la historia la escribió alguien que vivía en un mundo donde esas caravanas de camellos eran algo cotidiano, y proyectó esa realidad a un pasado muy lejano. No es la única pista, supongo. No, para nada. Fíjate en la rivalidad entre Jacob y Esaú. Los hermanos, sí. La Biblia dice que Esaú es el antepasado del pueblo de Edom. Y aquí viene lo interesante. Sabemos por fuentes asirias que el reino de Edom no surge como una entidad política hasta finales del siglo VIII a.C., o sea que la cronología encaja perfectamente con la tesis de los autores. Encaja como un guante. Entonces, cuando el público original en Judá escuchaba la historia de Jacob y Esaú, no oían un simple cuento familiar. No. Estaban escuchando una metáfora sobre la geopolítica de su propio tiempo, sobre su relación con sus vecinos, los edomitas. Fascinante. Entonces, Abraham, al establecer altares tanto en el norte como en el sur, En Siquén, en Betel, en Hebrón, funcionaba como un símbolo unificador para las ambiciones del rey Josías de gobernar sobre un pan-Israel reunificado. precisamente, era una forma de tejer un pasado común para un proyecto político muy, muy presente. Vale. Si los patriarcas son, digamos, una construcción simbólica, ¿qué pasa con el relato de liberación más poderoso de todos? El Éxodo. El mito fundacional por excelencia. Hablamos de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, escapando de Egipto. Algo de esa magnitud tuvo que dejar rastro, ¿no? Y aquí es donde, según el libro, nos topamos con un silencio ensordecedor. Como que un silencio.
No hay absolutamente ninguna evidencia egipcia. Cero. Ni una inscripción en un templo, ni un papiro que mencione a un pueblo esclavo llamado Israel. Nada. Ni su liberación milagrosa, ni las plagas que supuestamente devastaron el país. Nada. Pero a ver, seamos un poco abogados del diablo. Que no haya evidencia, ¿es evidencia de que no pasó? Quizás los egipcios, por orgullo, borraron un evento tan humillante de sus registros. La supuesta época del Éxodo, Egipto era una superpotencia Claro. y tenía un control militar férreo sobre su frontera con Canaán. Un escape de tal magnitud de cientos de miles de personas habría quedado registrado sí o sí. Hubiera sido imposible de ocultar. Imposible. Habría provocado el colapso de la economía egipcia, y de eso, créeme, tendríamos registros. Entonces, ¿de dónde viene una historia tan potente, si no es histórica? Su poder no es histórico, es simbólico. Y de nuevo, volvemos al siglo VII a.C. A la corte del rey Josías. Exacto. En esa época, Judá se enfrentaba a un Egipto que otra vez era expansionista, con el faraón Necao. Ah, La historia de Moisés desafiando al faraón se convierte en una metáfora poderosísima de resistencia nacional. Es una epopeya que le dice al pueblo, ya nos enfrentamos a ellos una vez y ganamos, y podemos volver a hacerlo. Su poder es político, para ese momento concreto. de acuerdo. De la resistencia pasamos a la ofensiva. La conquista de Canaán, liderada por Josué. La Biblia la narra como una invasión militar rápida, brutal, y el momento icónico, la caída de las murallas de Jericó. Al son de las trompetas, sí. ¿Y qué dice la arqueología aquí? Pues presenta otra discrepancia enorme. Las excavaciones en Jericó muestran que en el siglo XIII a.C., Jericó no tenía murallas que pudieran derrumbarse. ¿Cómo? Era un asentamiento pequeño, sin fortificar. Los autores lo llaman un espejismo romántico. ¿Y las otras ciudades que Josué supuestamente conquistó? El patrón se repite. Muchas de las ciudades que menciona el libro de Josué o estaban deshabitadas en esa época o no presentan signos de destrucción violenta. O sea que la idea de una campaña militar unificada... No se sostiene con la evidencia que hay sobre el terreno. Entonces llegamos a la pregunta del millón. Si no hubo conquista, ¿quiénes eran los primeros israelitas? Y aquí el libro propone su teoría más radical, y, para mí, la más fascinante. ¿Qué es? Un origen interno. Los primeros israelitas no fueron invasores, eran pueblos indígenas de Canaán. Eran cananeos. Sí, probablemente grupos de pastores, de campesinos, que vivían en los márgenes de las ciudades-estado cananeas. ¿Y con el colapso de la Edad del Bronce? Exacto. Hacia el 1200 a.C., todo ese sistema de ciudades colapsa y estos grupos se asientan pacíficamente en las tierras altas. ¿Que estaban poco pobladas? Y ahí poco a poco desarrollan una nueva identidad. Fue una revolución social, no una guerra de conquista. Esa idea lo cambia todo. No es una historia de conquista, sino de liberación social. de reinvención. Pero un origen así, gradual, no suena como el inicio de un gran imperio. Y eso nos lleva a la Edad de Oro, David y Salomón, la monarquía unificada. La Biblia describe Jerusalén como una capital imperial, con un templo magnífico, palacios... Sí, esa es la imagen que todos tenemos en la cabeza. Pero, ¿qué dicen las excavaciones sobre la Jerusalén del siglo X a.C.? Según la Biblia desenterrada, la evidencia es prácticamente nula. ¿Nula? En el siglo X, Jerusalén no era más que un pequeño y modesto pueblo de montaña. Eso es difícil de asimilar. La gran capital de Salomón era una aldea. Es una afirmación muy fuerte, lo sé, pero es lo que sugiere la arqueología. No se han encontrado restos de arquitectura monumental, ni de murallas imponentes, ni siquiera mucha cerámica que indique que fuera un centro importante. No hay señales de una capital imperial. No las hay. Y claro, sin una gran capital, es difícil imaginar un gran imperio. Es muy difícil. Y aquí viene otro giro argumental del libro. A ver, Muchos de los logros que la Biblia atribuye a Salomón, como las famosas puertas de 6 cámaras en Megiddo o Jasor, sí, que se han encontrado. exacto, existen, los arqueólogos las han desenterrado. El problema es la datación. No son del siglo X. No, son del siglo IX a.C. ¿Y eso qué significa? ¿De quién eran entonces? No eran de la monarquía unificada, sino del poderoso y rico reino del norte, Israel. El reino rival. El rival, sí, pertenecían a la dinastía de los Omritas, como el rey Ahab, a quienes la Biblia, por cierto, retrata como villanos. ¡Increíble! O sea que los escritores de Judá del siglo VII
Tomaron los logros reales de sus antiguos rivales del norte Y se los atribuyeron a su propio rey legendario, Salomón. para construir un pasado glorioso que justificara sus propias ambiciones. Esa es exactamente la tesis. Crearon una edad de oro ficticia para darle un fundamento histórico a las ambiciones del rey Josías de ser el heredero legítimo de todo Israel. Al cerrar La Biblia desenterrada, la conclusión de Finkelstein y Silberman es Clara y provocadora. mucho. Los libros históricos de la Biblia no son un reportaje fiel del pasado, son más bien una obra maestra teológica y una composición ideológica. Forjada en el crisol político de Judá en el siglo VII a.C. Al siglo de cercado, el rival real. Sí, pertenecían a la dinastía de los Ombritas, como el rey Ahab, a quienes la Biblia, por cierto, retrata como villanos. Increíble. O sea que los escritores de Judá del siglo VII tomaron los logros reales de sus antiguos rivales del norte Y se los atribuyeron a su propio rey legendario, Salomón. para construir un pasado glorioso que justificara sus propias ambiciones. Esa es exactamente la tesis. Crearon una edad de oro ficticia para darle un fundamento histórico a las ambiciones del rey Josías de ser el heredero legítimo de todo Israel. Al cerrar La Biblia desenterrada, la conclusión de Finkelstein y Silberman es Clara y provocadora. mucho. Los libros históricos de la Biblia no son un reportaje fiel del pasado, son más bien una obra maestra teológica y una composición ideológica. Forjada en el crisol político de Judá en el siglo VII a.C. Sí. Una pregunta para quien nos escucha. Si estas historias, los patriarcas, el éxodo, la conquista, no son historia literal, ¿pierden su poder? Es una buena pregunta. Finkelstein y Silberman sugieren que no. Quizá, al contrario, entender su origen revela algo aún más profundo. ¿El qué? El increíble poder que tiene una buena historia para forjar una identidad, para dar sentido a una crisis y para proyectar un destino. Nos muestra cómo una comunidad usó el poder de la narrativa para definirse a sí misma. Y crearon una historia tan potente que, bueno, ha influido en el mundo hasta nuestros días. Agradecemos que nos hayan acompañado en este análisis a fondo de La Biblia desenterrada. La arqueología y la historia, como vemos, continúan su diálogo y a veces su discusión con estos textos milenarios. Y demuestran que todavía tienen mucho que revelarnos. Para más análisis como este, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima vez en Del Libro al Micrófono.